rato se me pasó cuando tuve mi tiempo en la oración, que daba testimonio mi hermana Delia, de pues las cuestiones de su salud, y la verdad es que para los que padecemos ese tipo de enfermedades, pues es una bendición. Y hasta mi esposa me volteó y me dijo en mi codazo, ¿ya ves cómo sí se puede? ¿No? Y digo, sí, cierto. A veces como que nos acostumbramos a esas cosas. Pues soy diabético y ya voy a vivir así toda la vida. Soy hipertenso y ya, así voy a vivir toda la vida. Y oramos porque Dios nos sane del cáncer, nos sane el hígado, nos sane los riñones, nos sane el cerebro, y lo puede hacer. Pero también nos puede sanar de la diabetes y de la hipertensión. Yo por eso confío en que Él me va a sanar y no pasa nada si me como mi gansito, ¿no es cierto? Amén, amén, vamos a orar que así sea. Pero realmente el punto es ese, hermanos, y es parte de lo que vamos a ver. ¿Qué tanto ejercitamos lo que somos y lo que podemos hacer y lo que creemos que Dios puede hacer? Porque aquí aprendemos muchas cosas, y desde antes que yo llegara yo sé que ustedes aprendían muchas cosas. Ya hoy eso no lo sabía, me dijeron que están acostumbrados a sermones de 2 horas, entonces ya no me preocupo. Yo estaba preocupado porque el sermón estaba largo, pero no importa, hermanos, tenemos de aquí a las 2 de la tarde. No, hermanos, la verdad es que el Señor nos ha enseñado, por lo menos a mí, que a veces no es necesario hablar tanto para decir lo que se tiene que decir de su parte. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es una recapitulación de lo que hemos estado viendo y vimos durante todo el mes. El Señor nos llevó a hablar pues sobre el tema de la luz en estos tiempos de tinieblas. Y vimos primero sobre la guerra espiritual. Vimos que la palabra nos da en Génesis una visión interesante sobre la batalla entre el hombre y la serpiente. Le dice Dios a la serpiente, y comerás polvo. Y después vimos que a nosotros nos hizo del polvo, por eso viene esa batalla, ¿se acuerdan? Después del siguiente mes vimos otra posición interesante de Dios acerca de su pueblo en Jeremías, ¿se acuerdan? Que le dice, ya no me pidas por estos, ya no me pidas por este pueblo, porque son necios, porque son idólatras. Y por ahí aparecía hasta una famosa reina del cielo, ¿verdad? Que ellos idolatraban. Después la siguiente semana vimos un poco sobre el evangelismo y cómo la mejor manera, una de las mejores maneras de evangelizar es cumpliendo en ser luz del mundo y no dejar que los almud, ¿se acuerdan lo que vimos que era un almud? Nos impidan brillar entre la oscuridad de este mundo. Y por último, la semana pasada aprendimos que debemos andar como hijos de luz, siendo imitadores de Cristo, dejando a un lado las quejas y aprendiendo a ser agradecidos. Entonces, en todo esto que vimos y que nos enseñó, nos permitió aprender el Señor, y que cada uno de ustedes yo sé que lo llevó bien clavado en su mente y en su corazón durante todo este tiempo, díganme, ¿cómo les fue en estos días de guerra espiritual? ¿Qué pasó ahora con el Día de Muerto, con el Halloween, con la Noche de Brujas? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en casa? ¿Todo bien? ¿No hubo conflictos? ¿No hubo problemas? ¿Hubo todos los hijos felices porque no los dejaron ir a pedir dulces? ¿Todos los jóvenes felices porque no los dejaron disfrazarse y salir? ¿O qué pasó? Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Ah, sí, sí, claro. Gloria a Dios. Sí, y así responde el Señor, ¿no? Sí, siempre hay. Sí, lo que les decía hace rato, también nosotros igual pasó, les digo, parecía, de repente cuando salimos, hagan de cuenta el metro de la Ciudad de México, pero después rápido se acabó, ya se acordaron del metro. Yo sé que mucho sí nos sirvió, fueron herramientas, fueron armas para cerrar puertas.
En algunos casos la lucha sigue, pero qué bueno que haya lucha. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no nos quedamos tranquilos con las cosas como eran, sino empieza a haber luz. Y la luz va a luchar contra la oscuridad. Y bueno, ya entrando en tema, leímos Juan 8:12. Vamos a leer Juan 8:12. Ténganlo ahí a la mano. Juan 8:12, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Sí, está bien San Juan. En algunas Biblias así dice. Gracias por usar sus Biblias de papel, hermanos. Juan 8. Yo dije, ¿cómo que no tiene 8? Dije, ahí a Juan le faltaron hojas. Pues ahí alguien le puede prestar a mi hermana una Biblia de allá atrás, por favor, mientras. Bueno, si no, mientras vamos leyéndolo, ya lo encontró. Dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este discurso continúa con la enseñanza pública de Jesús en Jerusalén, mientras aún se encontraba en el área del templo. Justo cuando él dice esto, estaba en el templo. Y esto fue justamente durante la fiesta de los tabernáculos, precisamente cuando había grandes lámparas ardiendo ahí en el templo. Jesús les dice, yo soy la luz del mundo. El mundo en ese tiempo estaba en tinieblas, símbolo de la maldad, el pecado y la ignorancia. Tan diferente al día de hoy, ¿verdad? Casi que nos están hablando de lo que estamos viviendo ahorita. La luz en la Biblia es un símbolo de Dios y de la santidad de Dios. Jesús es la luz. No solamente una luz o una luz entre muchas lámparas, es la luz mera. Es la única luz, la luz verdadera para todo el mundo, cristianos y no cristianos. Cuando Jesús dijo, el que me sigue, quiso decir cualquiera que cree en él y le obedece. Jesús estaba hablando de salvación. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que cree en mí, no andará en tinieblas. Venir a Cristo buscando salvación da como resultado un tipo diferente de vida para cada uno de nosotros. El creyente real, no andará en tinieblas, hermanos. Esto es, no vivirá en tinieblas. No permanece en la esfera de la maldad y la ignorancia porque tiene a Cristo como su luz y salvación. Y tal vez puedas estar pensando, ¡ay, pastor! ¿Otra vez de la luz? ¿Más luz? Ya lo sé, ya lo aprendí, tengo que ser luz. Pero ¿sabes, hermano? Antes de tomar este punto, algo en estos temas llamó mucho mi atención. Cuando estaba buscando pasajes, versículos para poder compartir este tema, me di cuenta de una cosa. Muchos de los pasajes que habla el Señor en la Biblia sobre la luz, en lo mismo menciona las tinieblas. Y nos hemos enfocado mucho en hablar de la luz porque es importante, pero ¿qué sabemos de las tinieblas, de la oscuridad? Para empezar, la oscuridad o las tinieblas se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 10, versículo 21, ¿qué estaba pasando por ahí de los Éxodos 20, hermanos? Los mandamientos. Pero antes de los mandamientos, ¿cómo estaba el pueblo? Cautivo. Y si ustedes han leído la Biblia un poquito y han leído su Antiguo Testamento, en estos versículos nos habla de las plagas. ¿Se acuerdan? Las plagas que mandó Dios
para tocar el corazón del faraón y que liberara a su pueblo. Y justo en el Éxodo 10:21 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, y esto fue por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La 9ª plaga, la plaga de las tinieblas. Al igual que la 3ª y la 6ª plagas, este 9º juicio llegó inesperadamente. Cuando Moisés extiende su mano, la tierra, excepto la región de Gosén, quienes les gustan estos datos, fue cubierta por 3 días con densas tinieblas. Se desconoce la naturaleza exacta de estas tinieblas, pero debido a que Gosén quedó exento de ellas, no pudo haber sido un eclipse de sol. O sea, si hubiera sido un eclipse, hubiera sido en toda la tierra, bueno, donde pegara el eclipse, ¿no? Pero al ser en esta región de Gosén que no se dio, quiere decir que fue unas tinieblas como específicas hacia ciertos lugares, no hacia todo. Algunos interpretan aquí que estas tinieblas, que dice el pasaje, que cualquiera las palpe. ¿Cómo podemos palpar o tocar las tinieblas, hermanos? No se puede, es algo que no podemos. Pero piensan que se refiere a una tormenta masiva de arena, estaban en el desierto, cuya oscuridad y calor ocasionó que la gente buscara refugio. Estando la tierra vacía en ese momento por la pérdida de las cosechas, porque ya había venido tanto el granizo como las langostas que se comieron todo en las plagas anteriores, una tormenta de arena en el mes de marzo, posiblemente soplando del sur, pudo haber sido algo excepcionalmente terrible. Esta plaga fue dirigida contra una de las deidades principales de Egipto, contra el dios Ra, como cada una de las plagas. Cada una de las plagas manifestaba algo en contra de uno de los dioses de Egipto. Si quieren, después lo estudiamos más a fondo. Y este dios Ra era representado por el mismísimo faraón en la tierra. Entonces, este fue un ataque directo contra él. Este dios Ra era el encargado de proveer la luz del sol, el calor y la productividad. Otros dioses, como Horus, también se asociaban con el sol. Nut, la diosa del cielo, también fue humillada por esa plaga, así como las otras plagas humillaron o trataron de humillar en figura a los otros dioses egipcios. Entonces llega una oscuridad, se manifiesta esta oscuridad palpable. Y vemos que también las tinieblas se manifiestan de esta forma. La oscuridad se manifestó en ese tiempo como una plaga. Mala para los egipcios, no tan mala para el pueblo de Dios, pero vamos a seguir viendo cuestiones sobre las tinieblas. Si avanzamos un poquito más ahí en ese mismo libro de Éxodo, en el 14:19 dice, ya los habían liberado ahí. 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No sabemos qué tan lejos iban, pero también percibían la nube, los egipcios. Sin embargo, en este punto dice Dios, a ver, ya vamos a empezar con, aquí viene lo bueno, ¿no? Ya viene la parte donde iban a cruzar el mar. Y entonces viene este tiempo en el que tiene que retrasar de alguna manera a los egipcios para dar tiempo a que Moisés fuera el instrumento del milagro de Dios. El ángel de Jehová, este era un mensajero angelical que iba delante de los israelitas, el cual tomó una posición en la retaguardia para protegerlos de los ataques de los egipcios. El ángel pasó de ser su guía a ser su guardián. Y son parte de las funciones que cumple Dios y el Espíritu Santo con nosotros. Nos guía
nos dice hacia dónde debemos ir, pero también nos guarda de todos los peligros. Y este era un peligro fuerte. Durante toda la noche la columna de nube, que también se había puesto a sus espaldas para estar entre los dos campamentos, ocasionó una impenetrable oscuridad, la cual hizo imposible que avanzara el ejército egipcio. Dios estaba realizando otro milagro, y ya lo sabemos, dividió el mar y los liberó. Ciertamente, Dios usó la oscuridad también como una cuestión de defensa. Y no lo busquen, dice Josué 24:7, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Entonces, aquí lo vemos, puso oscuridad. Dios puede usar la oscuridad, como en este caso, para proteger a su pueblo, porque al final Dios tiene control sobre la oscuridad. Porque ¿quién la creó? Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde y mañana un día. En el Antiguo Testamento las tinieblas tienen varias interpretaciones. Representan la oscuridad física, como la de la creación, las plagas, como en Egipto, pero también principalmente simbolizan la separación de Dios, la ignorancia, el pecado, la destrucción y el mal. Se dice y sabemos que Satanás pertenece a las tinieblas, porque en la tradición judeocristiana las tinieblas representan la oscuridad espiritual, el pecado y la separación de Dios, de los que Satanás es el principal causante y líder. Se le asocia con la oscuridad porque él engaña y ciega a las personas para que no vean la verdad y la vida, la luz del mundo, y se alejen de Dios. ¿Cuántas personas hemos visto a nuestro alrededor que parece que están así, cegadas, que no quieren ver, que no quieren entender, que siguen esperando que las cosas sean diferentes? Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y esto de repente puede causar ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas preguntas en nuestra mente. Entonces, si Él controla la oscuridad, ¿por qué pasan tantas cosas? Si Él controla las tinieblas, ¿por qué pasan tantas cosas? Y es un punto teológico a discutir muy importante, hermanos. Pero realmente ahorita nos vamos a enfocar en la cuestión de que Él creó las tinieblas también. Otra cosa que llamó mi atención, curiosamente, es que cuando solamente usa la palabra, una palabra, valga la redundancia, del griego para hablar de la luz, para hablar de la oscuridad usa dos. Y en todos esos pasajes que habla de la luz y la oscuridad, usa la palabra skotos, que significa oscuridad, penumbra de castigo y miseria. Se puede utilizar como oscuridad nocturna, visión oscurecida o ceguera, pero también como una ignorancia respecto a las cosas divinas y los deberes humanos y la impiedad e inmoralidad que lo acompañan, junto con su consiguiente sufrimiento en el infierno. O sea, también habla de las tinieblas, que si no nos alejamos de ellas, que si no buscamos una relación con Dios, que si no estamos a cuentas con Él, nos pueden llevar a perdernos. Y también se refiere a personas en quienes esta oscuridad se hace visible. A las personas que decimos, ay no, este sí está bien enchamucado, ¿no? Y los domina. Otra palabra que usa es escotia, como Escocia, pero en griego, escotia, que es oscuridad moral o espiritual. Esta oscuridad, a diferencia de la otra, se debe a la falta de luz, a la falta de la presencia de Dios.
ignorancia de igual para las cosas divinas asociadas con la maldad, pero que en este caso sí generan una miseria como resultado de ellas. Y se manifiesta, y la Biblia nos lo menciona en muchas formas, la oscuridad. Por ejemplo, como figura de castigo. Segunda de Pedro 2:17 dice: estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, como castigo. Como parte de la mente del hombre, ahí en donde estaban en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces, hermanos, esto es muy fuerte porque esa es la situación de algunos hogares. Hay algunos que llevamos la luz, pero todavía hay algunos que prefieren las tinieblas, que prefieren participar en cosas de las tinieblas y no escuchar lo que la luz es, lo que Dios nos enseña. Los hombres aman las tinieblas no por lo que son en sí, sino por lo que ocultan. Quieren continuar sin ser molestados en sus malas y perversas obras. Y así a veces es. Cuando yo estoy mal y hago cosas malas, pues no quiero que nadie se entere. Sin embargo, a veces voy con los que hacen las mismas cosas para poder hacerlas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo consumía y estaba en el vicio, yo llegaba a una fiesta sin conocer a nadie, yo encontraba y ubicaba a los que también consumían y compartíamos. ¿Qué es eso? Son demonios que te dan ese discernimiento de esas personas, ese encuentro con esas personas. Y entonces nos aislábamos, pecábamos, consumíamos, porque qué pena que alguien más nos viera. Amábamos las tinieblas porque no nos confrontábamos con lo que éramos. Pero no nada más para la gente no creyente, el creyente también es pecador, pero cuando es redimido, confiesa sus pecados y responde a Dios, ya no está en tinieblas, cambia la situación. El amor que el hombre siente por las tinieblas, prefiriéndolas antes que Dios, que es luz, no es otra cosa que idolatría. El hombre honra y da culto a las criaturas antes que al Creador. Y asimismo, no me quiero avergonzar, no quiero pasar por la pena de que la gente se entere de lo que yo hago, de en lo que ando, en los pasos que ando. Mejor me quedo así. Me idolatro a mí mismo antes que Dios, porque Dios, ¿qué dice? Arrepiéntete. Y aún entre cristianos hay cosas con las que luchamos de esta manera y que las tenemos ocultas y que pensamos que nadie las ve, pero Dios sí las sabe. Puede ser que la mujer que duerme junto a ti no se dé cuenta, aunque a veces Dios les da una percepción especial para ayudarnos, para orar por nosotros, pero Dios sí se da cuenta. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Una guerra. Pablo conceptuó tanto el momento del regreso de Cristo como la consumación de la salvación de los creyentes, como el comienzo de un nuevo día. El presente siglo, mientras Cristo está ausente y Satanás está activo, se describe como la noche. Puesto que el día se acerca, Pablo insta a sus lectores: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Los cristianos somos soldados en conflicto. A lo mejor de repente se nos olvida porque no estamos con nuestros uniformes, ¿no? Ahí pixeleados como de Warcraft. No estamos a veces equipados con la armadura, pero estamos en una batalla. Tenemos que tener una vida recta que honre a Cristo, porque Él es el que tiene todas las características de la luz para luchar contra las tinieblas. Es nuestra mayor arma, una buena relación con Él. Claro, tenemos en Efesios todo lo que menciona de la armadura, es importante, pero antes de eso es nuestra relación con Él. De ahí viene la convicción de la espada, la convicción de la seguridad del escudo.
del cuidado de mi mente. Otra forma en la que las tinieblas se describen en la palabra es como algo que tiene poder. Lucas 22:53 dice: habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no entendisteis las manos contra mí, mas esta vuestra hora la potestad de las tinieblas, la potestad del poder. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores ¿de qué? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienen poder las tinieblas, no más que Dios, pero tienen poder. Se les ha dado autoridad. Hay potestades. En algún punto nos enseñaban que, por ejemplo, allá en México, en la Ciudad de México, en el Zócalo, están potestades fuertísimas. Primeramente, la religión, la religiosidad, la catedral. Después, el poder, las limpias, los danzantes. Pero está el poder, el principal poder, la presidencia, bueno, ahí donde está Palacio Nacional. Está el dinero, las finanzas, el oro, ahí en el centro. Por eso a veces, no sé si les ha pasado, pero yo les recomiendo que si van al centro oren mucho antes, se pongan en manos de Dios y toda la armadura, hermanos, porque de repente a veces hasta uno con dolor de cabeza regresa. Alguna vez fuimos con mi papá y mi pastor en ese tiempo y de repente en el metro precisamente iba el pastor adelante y mi papá unos pasos atrás en los torniquetes y de repente el pastor voltea así como, ¿qué ole? Y le dice mi papá, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué me empujas? Dice mi papá, yo no te empujé, yo venía mucho más atrás. Dice, pues me empujaron, sentí que me empujaron. Como que los demonios dijeron, pastor, ya, ¿no? Ya, a su casa, ya estuvo trayendo mucha luz por estos lados, ¿no? Pero así es. Hay potestades, y no dudo que aquí en León hay muchas. La muerte, en esta zona del Bajío, en Aguascalientes, ¿no? Está la muerte, la Catrina, de ahí salió. El Cerro del Muerto, creo que también está ahí en Aguascalientes o algo así, ¿no? Y aquí, a lo mejor no las vemos así, pero ¿cuántas puertas se abrieron en estos días? Y siguen las tinieblas. Otra cosa es como un castigo. Y dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, nefasta debe ser aquí, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, como muchos de nosotros. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguieron la carne, que andan en concupiscencia e inmundicia y despreciaron el señorío. Judas también lo reafirma. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas, versículo 6. Entonces, como vemos, sí había unas tinieblas que eran como usadas por Dios para un propósito bueno, pero menciona más las tinieblas que son para malos propósitos. Por último, pues son las tinieblas. Juan 8:12, otra vez, como lo leímos, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes, anden entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos días, hermanos? ¿Qué es lo que hemos visto? Sí, estamos enfocados en una tradición, estamos enfocados en tradiciones, en problemas, en situaciones que nos quieren alejar de Dios y que alejan a la gente de Dios y que, como lo vimos, son una oscuridad que los ciega.
que no los deja ver la verdad de Dios y que en el deleite de participar en eso, menos quieren saber de Dios y que lo minimizan, que dicen, no pasa nada, qué exagerados son esos cristianos. Aún entre cristianos, supuestamente, vi publicaciones de supuestos cristianos que decían, es que a mí nunca me han dado bases bíblicas sobre por qué no debo de participar en el Halloween. Pues claro que la Biblia no lo va a mencionar así, pero habla, lo vimos, ¿se acuerdan en la escuela dominical? ¿Cuántas bases bíblicas hay en contra de todo esto? ¿Cuántos pasajes estudiamos? Entonces nosotros, la responsabilidad que tenemos es ser luz, pero no nada más ahorita en Halloween, en Día de Muertos, en el día de ayer, ¿no? Que dicen que es el Día del Hombre porque es el Día de todos los santos. Sí, la única que se rió fue la esposa del pastor. No nada más en estos tiempos, hermanos. Tenemos que ser luz mientras haya oscuridad en cualquier parte del mundo. Pero tal vez esta situación de estar repitiendo que seamos luz es porque el Señor nos quiere enseñar qué tipo de luz debemos de ser. ¿Qué tipo de luz es la que debemos de llevar? Si vamos al Antiguo Testamento, otra vez en Éxodo 10:23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La palabra que usa aquí en el hebreo para luz es oré, que significa iluminación, luminaria, todo, pero tiene un significado que a mí me llamó mucho la atención y es felicidad. La luz tiene que ver con la felicidad. Los que somos luz y tenemos luz, tenemos que tener felicidad. Y yo no sé para ustedes cómo fueron estos días, pero yo, como ya les mencionaba, me encontré ejemplos en internet de personas que como que se quejaban de ser luz, o que se quejaban porque tenían que ser luz y no podían disfrazarse y no podían participar. En lugar de agradecer por poder ser luz y entender por qué es bueno ser luz en las tinieblas, se quejaban. Y como ya les dije, esa publicación del hermano que decía, nunca me han dado los versículos ni las bases bíblicas por las cuales yo no me puedo disfrazar ni ir a una fiesta de Halloween, o no puedo sacar a los niños a pedir. No hay un versículo en la Biblia que diga, y no llevarás a tus niños a pedir dulces. Parece que nos quejamos, tenemos la luz, Dios está en nosotros, nos da la oportunidad de ser instrumento de bendición para los vecinos, para esos que van y te piden y te tocan la puerta, que bueno, yo no sé, ahí sí con nosotros nadie nos tocó, no sé si ahí hubo un domo ahí de parte de Dios o algo, pero gracias a Dios nadie nos fue a tocar. Entonces es de Dios. Decía mi hermana, los niños se fueron a dormir. Tal vez nunca se duermen temprano, pero ese día se durmieron temprano. Es Dios. Pero no podemos ser egoístas. Esa luz es para compartirse. Esa felicidad es para compartirse. La luz de Dios trae felicidad en los momentos más oscuros. Y no es para vanagloriarnos, para sentirnos mejores o mayores a los que no la tienen, para burlarnos de ellos, de los que están en tinieblas, sino para alegrarnos por ya no ser parte de ellas. Pero no nos podemos quedar así, tenemos que llevarla. En aquellos días el pueblo había sido testigo de las plagas anteriores y no habían sido cualquier cosa, hermanos. A veces ni en las películas lo llegamos a dimensionar, pero imagínense, primero, bueno, una de las peorcitas o más fuertes fue cuando el agua se convirtió en sangre. Hay estudios que dicen que si fue un insecto, una cosa, al final era sangre. ¿Cómo huele la sangre después de unos días, hermanos? Para empezar, no era una así de que hay la sangre, el agua en sangre. ¿Qué más? Las langostas. Bueno, los sapos primero. Salieron los sapos por todos lados. Pisabas, dabas un paso y pisabas sapos. Por todos lados. Imagínense. Y se murieron esos sapos. Y se quedaron tirados en el sol del desierto. ¿A qué olería ese lugar? Sangre y sapos. Y luego, las langostas. A rematar lo que había sobrado de los sapos y del granizo, acabar con todo.
No eran cualquier cosa las plagas. Y ellos presenciaron una más, la oscuridad. ¿Cómo estaría el pueblo realmente? Ellos veían lo que pasaba. Yo estuve buscando y no encontré realmente si Dios los guardó de todas las plagas, así como en este caso. Pero yo creo que sí, de alguna manera debe haber tenido misericordia de ellos en alimento, en el agua, en cuidarlos. Porque el agua que se contaminó fue la de los ríos, la que tenían reservada, y eso no se contaminó. Si no, se hubieran muerto todos de sed y otra historia hubiera sido. De alguna manera yo sé que Él cubrió a su pueblo, hermanos. Pero en este caso fue muy claro. Mientras alrededor de sus casas estaba la oscuridad, adentro había luz, había felicidad, como el testimonio que acabamos de dar nosotros. ¿Cómo nos guardó a nosotros en estos días? Ya lo vimos. Y tal vez eres de los que piensan, o escuchaste a alguien que dice, pues no pasó nada, no sé ni para qué no fui, yo me quería disfrazar, para el año que entra sí voy a ir, y voy a llevar a mis hijos a pedir dulces, porque al final todos mis parientes están muy contentos porque les dieron sus dulces, hicieron sus fiestas, bailaron, todos los niños de los vecinos están felices, con montones de dulces, con dolor de barriga por tanto dulce, ya se les picaron los dientes, propensos a la diabetes por tanta azúcar, ¿no? Yo debería de haber participado. Es más, para no errarle, me voy a disfrazar de Noé y a mis hijos de los animales, para que no sea tan mala la cosa, ¿no? A veces pareciera que queremos ver las cosas de Dios así, como a la medida. ¿Ustedes saben lo que es un traje a la medida? ¿Sí? Los que hemos tenido la necesidad de comprar un traje lo sabemos. Ves un traje que te toma las medidas de tu cuerpo, ¿no? Tu altura, tus brazos, tu cintura, el pecho, todo, y exactamente sobre esas medidas te lo hacen y te debe de quedar a tu gusto, a gusto. Y pareciera que a veces queremos un Dios a la medida. Un Dios que sí me bendiga, que sí me dé, que me guarde, pero que no me aleje de las cosas que me gustan, que no me quite mis dulces, que no me quite mis fiestas, que no me quite mis amantes, que no me quite la pornografía, las drogas, los vicios, porque ese Dios ya no me gusta tanto. El que me provee, ese sí. Entonces nada más quiero. Ese me queda, miren, perfecto. Pero el que me exige, el que me pide cada día más, el que me dice, sí, qué bueno que disfrutes la luz que hay en ti, pero tú pudiste haber sido el medio por el que muchos de los que andaban en la calle estuvieran como tú disfrutando la luz de Dios en tu casa. Y no lo hiciste, no lo quieres hacer. El problema en estos días no es el disfraz o los dulces, hermanos, es lo que representan. Disfrazarse no es problema. El problema es disfrazarte de cristiano todo el tiempo y aparentar que eres cristiano y estar muy bien y venir a la iglesia y orar y sentarte en el restaurante y que todos te vean, dar gracias por los alimentos, cómo ayudas al que no tiene, cómo no te vistes de cierta manera. Pero cuando llega el Halloween dices, ¿sabes qué? El disfraz de cristiano me lo quito. Y ahora sí, al deleite, a la pachanga. Y no nada más en el Halloween. Todas las demás festividades podemos hacer eso. Y en muchas circunstancias. Me visto de cristiano en la iglesia, me disfrazo de cristiano en la iglesia, pero llegando al trabajo, me pongo el uniforme del trabajo y me quito el disfraz de cristiano. Y ahora sí vengan los chistes, los albures, las groserías, la chela para el calor, la música, el reggaetón. Ese es el problema, hermanos. Que a veces pensamos que el problema es disfrazarnos un día o dos de ciertas cosas, pero más triste es disfrazarnos de cristianos cuando debemos de ser cristianos. ¿Cómo disfrazas la luz? No se puede, no podemos. La luz existe, la luz es. La luz de Dios produce felicidad en su pueblo, su verdadero pueblo, ese al que libró de la cautividad.
al que vino a librar de la muerte eterna y a reconciliarlo con Él, aquel pueblo que decide creer en Él y aceptar su perdón por nuestros pecados y que busca todos los días tener una mejor relación con Él. Ese es el que tiene la luz. Esos somos los que tenemos la luz, los que no nos disfrazamos, los que vivimos y de alguna manera a veces sufrimos en gozo por las situaciones que tenemos que pasar. ¿Cómo sufrimos en gozo? Sí, sabemos que el ser cristiano no nos quita de sufrir, no nos quita de los problemas, pero nos da la presencia de Dios siempre para enfrentarlos, para vivirlos, para pelearlos, para lucharlos. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá luz de la vida. Aquí la palabra luz que usa en el griego es phose, una fuente o dispensador de luz espiritual, brillar o manifestar. La luz es una luminosidad que se ve, algo amplio, natural, como el fuego, como la luz, como los rayos. Pero también se usa para entender que Jesús es luz, porque la luz tiene la cualidad extremadamente delicada, sutil, pura y brillante. La luz puede llegar a ser tan pura, hermanos, que puede atravesar cosas, puede romper. Una luz fuerte lastima, una luz pura nos deslumbra. Y esa es la luz que Dios tiene, que Dios nos da. Una luz muy fuerte, pero delicada, sutil, que se refleja en amor, en un abrazo que llega cuando más lo necesitamos, en un amor como de una madre que cuida a sus hijos, una gallina, no un ave que cuida a sus pollitos bajo sus alas. Es la luz de la verdad y su conocimiento junto con la pureza espiritual asociada a ella. Esa que nos quitó la oscuridad de nuestras ideas, las telarañas de nuestra cabeza, todas esas malas ideas que teníamos, todos esos malos deseos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos dejó ver la verdad, quiénes éramos delante de Dios, qué tanta porquería teníamos en nosotros antes de ser limpiados por Él, antes de aceptar nuestros pecados delante de Él y aceptar el perdón por ellos y el sacrificio que hubo que hacer para que nosotros fuéramos limpios. La luz es aquello que está expuesto a vista de todos, abierta y públicamente. Como decíamos hace rato, nos encanta la oscuridad porque nadie nos ve, pero en la luz las cosas no se pueden ocultar. Hasta en redes sociales puedes verte diferente. Decía por ahí un meme, más de 3 filtros y es disfraz, ¿no? En las fotos. A veces ves a la gente en la calle y no la reconoces. Podemos aparentar ser quienes somos. Y me encontré una frase esta semana que decía: ojalá en estos días seamos el cristiano que aparentamos ser en Facebook, en redes sociales. Muy piadosos, muy contra la oscuridad y todo eso. La luz también representa la razón en la mente. Cuando estaba nuestra mente enredada en cosas, envuelta en cosas, con ideas que no son reales, que no son verdaderas, inclusive a veces cuando tal vez nuestra mente parecía dispersa, que veíamos cosas que pensábamos que nadie más veía. ¿Qué hizo Dios? Puso orden en todo eso. Te quitó eso delante de tus ojos. Te libró de todo eso. Nos liberó de las cosas por las que andábamos viendo chamucos y cosas ahí. Porque nos da la razón. La luz también es la capacidad de comprender, especialmente la verdad moral y espiritual. ¿Por qué me debo de portar bien? ¿Por qué no debo de pecar? ¿Por qué no debo de ir en contra de mi prójimo, sino al contrario, amarlo? Pues porque Dios me amó a mí. Dios me recibió como yo era. Me abrazó, me amó, dio su vida por mí, también por Él. Así que igual, debo amarlo, debo entenderlo. Debo entender que el que tiene la luz soy yo, no él, no ella. Y por eso a veces me lastima y por eso a veces me hace enojar. Pero la luz está en mí. Tengo que transmitírsela a esas personas.
Juan 12:35 dice, ya para ir cerrando, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El Señor estaba diciendo una vez más, yo ya me voy. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, lo que mi Padre me mandó a hacer. Pero ustedes se quedan aquí. Entonces, mientras estén aquí, péguense a la fuente. Llénense de luz. Aprendan lo que yo les estoy enseñando, lo que les estoy diciendo, porque ustedes son hijos de luz. En ese momento había estaba la multitud y estaba enfrascada en dificultades intelectuales, pero Jesús una vez más los confrontó con el hecho de que el asunto más era moral que de otro tipo. El tiempo que tenía de oportunidad Jesús en ese momento era limitado. Él es la luz del mundo, pero su ministerio público estaba llegando a su fin. Las tinieblas de la noche vendrían y los poderes malignos ejercerían influencia sobre las personas. El que anda en tinieblas significa un incrédulo que va tropezando por la vida sin saber lo que sucede ni a dónde se dirige. Sin embargo, el privilegio de ellos, los que escuchaban a Jesús, era creer en la luz y llegar a ser hijos de luz. Hay muchos otros pasajes. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, la luz del mundo soy yo. Habla sobre lo mismo. Y podemos leer, hermanos, de verdad encontré muchísimos. Pero al final, Dios es luz. Y las tinieblas no permanecen ni prevalecen en contra de él. Jesús es luz y está en nosotros. Y si no estamos dando luz, entonces nos tenemos que preguntar qué está pasando. Aquí tenemos a ver si lo puedo quitar. Espero que sí. Le pedí permiso a mi hermana Raquel, ¿eh? Aquí tenemos un foco. Bueno, así lo conocemos nosotros, ¿no? Como un foco. ¿Para qué sirve? Para dar luz, ¿no? Pero ¿por qué este no está dando luz ahorita? Porque está desconectado. Primero, para dar luz, se tiene que conectar con un poder eléctrico. Hay que colocarla en un socket, enchufarla a la corriente para que pueda dar luz. Así Jesucristo nos llamó la luz del mundo. Pero si no estamos relacionados con Él, con la verdadera luz, no vamos a dar luz. Como este foco que sin estar conectado no sirve. También podemos ver este foco enchufado, como estaba, pero todavía no da luz. ¿Por qué será? ¿Será que no sirve? Puede ser. Estos focos, bueno, estos ya no, estos ya son de LEDs, pero los focos de antes, ¿se acuerdan? Tenían un filamento, un alambrito delgadititito, y estaban sellados al vacío. ¿Por qué? Porque un aire podía despegar ese filamento y se fundía el foco, ya no servía. Hay interrupciones, hay cosas que podían echar a perder el foco y lo teníamos que tirar a la basura, porque no se podían arreglar, no había manera. Esto nos puede pasar a nosotros. Dios quiere que cada parte de nuestra vida funcione bien para poder dar luz. Si este foco, por ejemplo, le quitáramos esta parte plateada de aquí, ya no serviría, porque eso es lo que hace contacto. Todas las partes deben funcionar para que estar bien, para que esto funcione. El creador de la electricidad, que es Dios, fijó las condiciones para que el foco funcione. No lo hizo el fabricante humano. A él se le ocurrió cómo aprovechar la luz que ya existía, la electricidad, pero Dios la creó y lo inspiró. Así son nuestras vidas. Si nosotros, que no es el caso porque este es nuevo, limpiamos el foco cuando está sucio, a veces los focos de allá afuera están tan sucios que ya no se ven la luz que da. Todos creo que hemos visto, y espero que no, ¿verdad? Pero hemos tenido en nuestra casa un foco tan sucio que ya no daba luz. Ya están, ya súbete a limpiar el foco, que ya no se ve. Nosotros tuvimos que ser limpiados por Dios para poder dar luz.
La luz no nada más da luz para nosotros. El foco no nada más es para nosotros, sino para todos los que están cerca de él y lo perciben. Si nosotros vamos a hacer esa luz, tenemos que hacer ese foco conectado, limpio, con una buena relación con la fuente que es Dios. Que esta sea un motivo bueno para nosotros, que esa sea nuestra motivación. No las tinieblas, no quejarme, no pensar, no pasa nada, no renegar de la luz que Dios nos dio, no quejarnos, entender que Dios nos pone donde estamos con un propósito, Dios nos trajo a donde estamos con un propósito, Dios nos permite las cosas con una idea, con un propósito, nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar, nos tiene que pulir, tiene que refinar el oro, y es con fuego, no es un traje a la medida. Tal vez no es el mejor lugar en el que tú quisieras vivir, el mejor lugar en el que quisieras estar, pero te has preguntado si Dios es el lugar en el que te quiere poner o por qué te puso ahí. A veces tenemos trabajo y nos quejamos por el trabajo, pero le hemos preguntado a Dios, ¿es el trabajo que tienes para mí? ¿Es el lugar que quieres para mí? Y si es así, ¿con qué propósito? ¿Para trabajar en mí? ¿Para que yo sea más como tú? ¿Para que me sigas tratando? ¿O para que yo sea luz para los demás y cumplir con las bendiciones de los demás? Si el sermón es muy largo, por algo es. Aquí no hay prisa. Nosotros tenemos muchas promesas de Dios, pero en cuanto a la luz, no nada más es para nosotros. Vayan en sus Biblias a Salmo 27:1 ya para terminar. Salmo 27:1. Yo creo que ya muchos no lo sabemos. Hasta hay un canto por ahí muy padre. ¿Listo? Jehová es mi luz. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. O tal vez sería, ¿Jehová es mi luz y mi salvación? Como pregunta, ¿Jehová es mi luz y mi salvación? Amén, amén, hermano. Es mi luz y mi salvación. Por eso lo que tengo que hacer es buscarlo a Él. Vienen tiempos, hermanos, en que no va a ser Halloween, no va a ser Día de Muertos, pero van a seguir habiendo pruebas. La situación en el país está cada vez peor y no es ser pesimistas, es la realidad. Pero tenemos a Cristo, tenemos la felicidad. Esa felicidad que tuviste, ese gozo, esa paz, cuando pasaron las cosas malas y que nadie entendió. Cuando perdiste al ser querido y nadie entendió por qué estabas tan tranquilo, tan tranquila. Porque estamos en Dios y sabemos. Eso es lo que necesita el mundo de nosotros. Que estemos convencidos, como el ejemplo de la donita que se comieron y se apropiaron, y que lo enseñemos al mundo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tanto nos quejamos de ser cristianos a veces? ¿Qué tanto a veces volteamos con Dios y le decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? Si yo trato de ser bueno, todos los días oro, todos los días leo la Biblia, ayudo, doy en la iglesia, no doy el diezmo, pero doy ofrenda, ya voy para el diezmo, Señor, ya llegará, ya mero. O realmente decimos, Padre, pues sé que puede ser difícil, pero que venga lo que venga, porque tú eres mi luz y mi salvación. Amén, hermanos. Pues vamos a orar. Yo sé que tuvimos victoria en estos días, pero pidámosle a Dios que siga siendo esa victoria en nuestras vidas, que nos siga guardando, que nos siga llenando nuestra mente de su luz y nuestro corazón, para que lo que demos a los demás que lo necesitan,
sea esa luz, amén. Que de la abundancia del corazón, amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, porque en ti ha estado, Señor, recordarnos quién eres tú, Padre. Y entre muchos de los atributos que tú tienes como nuestro Dios, eres luz. Y es uno de los mejores ejemplos que has usado para enseñarnos que nosotros también debemos de ser luz en la oscuridad de este mundo. Entendemos que las tinieblas se pueden manifestar de muchas formas, Padre, pero aún sea, Señor, junto a nosotros, alrededor de nosotros, tú estás con nosotros. Y por eso no debemos de temer. Te pedimos perdón, Padre, cuando hemos fallado, hemos sido una vez más quejosos por la forma en la que nos tratas, la forma en la que trabajas en nosotros, la forma en la que nos sigues quitando lo que no te sirve de nosotros para hacernos desarrollar lo que sí te sirve, Padre. De llevarnos, Señor, de la leche al alimento sólido, Padre. Ayúdanos a ser esos siervos, esos servidores que tú quieres que seamos, no nada más aquí, Señor, sino afuera también. Quítanos el disfraz de cristiano y haznos ser verdaderos cristianos, Señor, en todo momento, en todo lugar, sin importar quién nos vea, quién no nos vea, quién no esté, lo que tengamos que hacer, porque Padre, tú siempre nos ves. Pero así como tú siempre nos ves, así tú siempre nos puedes dar la fortaleza y la salida a las tentaciones, Padre, de no hacer las cosas y para hacer las cosas bien, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por los testimonios, Señor, de cómo respondiste en estos días, Señor, ante las tentaciones y las provocaciones de Satanás. Pero te pedimos, Padre, que durante el tiempo por venir sigas recordándonos que tú eres la luz, que tú eres nuestro Señor y que tú eres, Señor, nuestra salvación, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque de verdad, sin ti nosotros estaríamos igual. Sin ti tal vez seríamos de lo más oscuro de las tinieblas, Señor. Pero gracias a tu amor y misericordia, hoy podemos vivir y habitar y andar en tu luz. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que esto siga siendo una realidad de nuestras vidas y que nos permita ser luz para todos los demás.